Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tenemos a una persona que nos trae muchísimos aprendizajes. Ella es Daniel Ángeles, es estudiante de administración, al mismo tiempo está realizando sus prácticas y también es fundadora de MyWord. Bueno, un lujo tenerte acá, un aplauso por favor. Bueno, hola chicos, mi nombre es Daniela Ángeles, gracias Adrián por esta entrevista, bueno, por este capítulo del podcast. Yo súper emocionada de poder compartir todas mis experiencias y también los aprendizajes que he tenido en este camino. Buenísimo, buenísimo. Antes de comenzar, quería que nos puedas explicar un poco qué es lo que es MyWord para que todos sepan más o menos qué es lo que es. Sí, bueno, My Board en realidad nace por una necesidad de organización mía. Yo soy una persona que me considero bastante organizada, siempre me gusta tener todo en orden. Entonces no encontraba una opción de un planificador, de un planner que fuera a mi estilo de forma visual. Yo soy una persona de aprendizaje visual, me encanta ver un montón de videos, nunca me he podido organizar con agendas y MyWord lo que hace es poderle dar una herramienta de organización a todas aquellas personas que no se pueden organizar con agendas y quieren empezar este nuevo hábito. Entonces hacia ahí va la propuesta. Actualmente el medio son mediante pizarras, son pizarras Ujú. con diseño. Buenísimo. Más adelante podríamos innovar en cuanto a producto, pero actualmente son las pizarras. Buenísimo, 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 buenísimo. Ok, entonces, para comenzar, queremos primero remontarnos a esos primeros años de Dani, la Dani hace unos 4 o 5 años. Este, ¿Cómo así escogiste estudiar administración en la Universidad de Pacífico? Yo en verdad estaba como entre varias carreras. Luego, hablando con mi papá, me dijo, bueno, en el mundo de los negocios puedes como desarrollarte. Siempre he tenido muchas ideas de negocio, he sido emprendedora desde muy chiquita. Cool. Me gustaba, yo era la típica niña que llevaba sus brownies o sus alfajores para vender en el colegio. Entonces, bueno, por eso fue de que obviamente tenía otras ideas y siempre me habían gustado las mates, los números y dije, bueno, por acá puede ser el camino. Fui a una charla del UP, me llamó la atención. De hecho, yo iba para la charla de ingeniería empresarial Ah, y luego se cerró, entonces fue la administración y dije, ya, es qué administración. cool. Entonces, así fue como elegí administración y obviamente también porque creo que admin te da muchas herramientas para que tú te puedas desenvolver. No es una carrera como con una línea exacta, ¿no? Claro, claro, increíble, increíble. Entonces, lograste entrar a la universidad. ¿Cómo fueron estos primeros años dentro de la universidad, estos primeros ciclos? Sí, bueno, definitivamente fue un choque porque yo inicié justo en verano, o sea, fue como que terminé el colegio en 2017, Ujú. inicios de 2018 llevé mate en 2018 con un profe que es conocido como súper recto Machetero, y ¿ya? machetero. Pero creo que fue una muy buena decisión poder llevar ese curso en verano porque fue como un choque de realidad, ¿no? Mi cole no estaba muy bien en mates Ah, ok. y me ayudó bastante porque vi que tenía que esforzarme mucho y que no iba a ser fácil como pensaba. Entonces, no fue algo que haya dicho, ay, no, como que qué pesar, ¿no? Que sea esto difícil, sino fue algo más bien que dije, oye, esto es difícil, ¿qué voy a hacer para poderlo afrontar? Y si bien ahorita no soy la mejor, ¿qué voy a hacer para en un futuro ser la mejor? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal el reto, ah? Sí, las mates sobre todo en la Universidad del Pacífico son bien complejas. Sí. Entonces, pasaste este mini reto bueno, el choque de los cursos son súper complicados. Am, Luego de esto, ¿existió algún reto, algo que nos quieras contar acerca de tus primeros años dentro de la universidad? Yo Antes de comenzar a hablar de la parte de más como que preprofesional, emprendimiento, etcétera. Ujú. Yo creo que el principal reto que vi fue adaptarme a la universidad, porque yo venía del colegio en el que todo como que las personas o los profes estaban un poco como detrás tuyo, tenías una tutora, ¿no? Acá tú, cada persona era independiente, cada persona era como un mundo, estabas en salones distintos, entonces como ese choque fue creo que para mí como un reto también despegarme de mis amigas del cole que venía como muy arraigadas a ellas y poder conocer a nuevas personas que ya iban como con mi estilo de, no estilo de vida, no, sino como con mis expectativas hacia el futuro, ¿no? Administradores, personas relacionadas con negocios. Y también ser más independiente, ¿no? Me enseñó mucho a que debía de ser independiente y que yo tenía que estudiar por
hasta por adelantado, ¿no? Porque la universidad en los primeros años son como que filtro, entonces tú tenías que ser muy como, no sé si la palabra sería correcto, sino que tenías que ser muy autodidacta también, Claro. para que puedas afrontar. Y comprometido, sobre Ajá, todo también, sí, muy en comprometido. esforzarte para lograr pasar los cursos. Sí. Entonces, genial, tuviste todos estos aprendizajes durante tu primera etapa universitaria y luego ya llega la parte del emprendimiento, ¿no? Ya Sí. llegas a como que a cierto punto en el que quieres emprender. Ujú. ¿Podrías comentarme cómo fue un poco esa llegada, por qué fue, un poco de contexto? Sí, yo quería ir a una multinacional, o sea, yo quería ir a una empresa como súper grande, entonces dije, ya, ¿y qué, cuando llegue a esta empresa grande, qué le voy a ofrecer o qué camino habré recorrido para llegar a esta empresa? Entonces lo que dije fue, bueno, voy a empezar como que a hacer experiencia Ujú. en lo que pueda. Ujú. Entonces, primero se dio un proyecto con mi papá sobre su libro, en donde dirigí la parte de marketing. Entonces, esa fue como que mi primera experiencia junior. Claro. Y luego empecé a pensar también, justo yo había dictado clases en la universidad, como JP, Ah, que es como las personas que hacen la parte práctica de los cursos. wow. Entonces, dicté en un primer momento como clases particulares. Y en Ajá. esas clases particulares yo tuve como un ingreso, entonces con ese ingreso dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y dije, ¿por qué no invierto en una idea que tenga? Ajá. Y así gano experiencia. Entonces fue ahí donde pensando y pensando vino la idea de My Word. Ah, Obviamente fue un proceso claro. que tardó varios meses hasta que se haga realidad, pero ese dinero ahorrado que yo tenía lo invertí en My Word y Buenísimo. así inicié como que con experiencia, ¿no? Claro, chévere. Entonces, qué chévere, me parece muy, muy, muy cool que como que hayas utilizado el emprendimiento para poder no llegar a la entrevista sin nada, sino con cierta experiencia. Entonces, ¿esto más o menos en qué año fue? ¿En qué ciclo fue? Fue a finales de 2020. Ah, ok. Yo justo dicté como mis clases particulares en mi ciclo 6 era, a las clases de análisis multivariado, que era un curso en el que me había ido muy bien, y ahí fue donde empecé la ideación más o menos como en octubre o un poquito antes, e inicié con esta idea de este producto. Claro, chévere, chévere. Entonces fue en plena pandemia. Sí, fue en plena Fue en pandemia. plena pandemia. En los momentos donde más hay incertidumbres, donde salen las mejores ideas de negocio. Qué chévere. Entonces, fundaste esta nueva empresa, ¿cómo fueron los primeros meses? Bueno, cuando inició, en verdad yo inicié como muy temerosa, tenía Ujú. mucho miedo, creo que era miedo al fracaso, a que no me fuera bien, a que ese estudiante como que le iba tan bien en los estudios, fracasara ya en la práctica. De hecho, esa fue una de las motivaciones, ¿no? Yo quería emprender porque quería probar que la parte teórica que tenía podía trasladarse a algo práctico con una idea propia que tuviera. Entonces, los primeros meses fueron muy difíciles. Creo que el aprendizaje y en donde más una persona va a aprender es en la cancha. Entonces, cuando ya me afronté a realizar el emprendimiento, que tuvo sus etapas, ¿no? Como te digo, primero tuve la idea, luego hice una investigación de mercados como Ah, básica yo sola, hice encuestas, hice focus group, y en estas encuestas, que era para analizar el precio, me salió que el producto literal me iba los consumidores estaban dispuestos a pagarme lo que era el costo. Entonces yo decía, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como que va a wow. ser bien difícil que me compren. Ujú. O cómo voy a hacer para llegar a ellos y que realmente valoren mi propuesta de valor. Eh, pero bueno, al final decidí, a pesar de que ese análisis numérico no haya cuadrado, igual decidí lanzar la idea porque la parte quali me salía Claro. que sí iba a funcionar. Entonces fue así como lo lancé. Al momento de lanzarlo tuve muchos retos. Por ejemplo, nunca había pensado en el packaging. Ujú. No había pensado en cómo iba a entregar el producto. Me enfoqué en tener el mejor producto. Literal, o sea, fue como que corcho importado, marco aluminio negro que se vea bonito, es el espacio de inspiración, la parte de organizadora que fuera como que tuviera un objetivo, que estuviera basado en una técnica de productividad, un producto que fuera como que con propósito. Y no me había enfocado en después cómo iba a ser para entregar el Ujú, producto. ujú, Y ujú. cuando empecé a tener ventas, eso se hizo complicado porque no Claro. había pensado, oye, ¿cómo, si es que alguien me pide provincia, cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para entregar el producto? Ujú. Y ese fue el mayor reto, que fue algo que
fue inesperado, Ajá. no pensé que iba a Total. ser difícil y fue lo más difícil. Total. Y este primer reto que tuviste, gran reto que tuviste, ¿cómo lo pudiste solucionar? Bueno, fue mucho buscando cómo solucionarlo, ¿no? Ajá. Siendo emprendedora y en esos primeros meses como hasta ahorita, después de ya muchos meses, ya un año, casi 2 años, siempre te enfrentas a muchos retos pequeños, medianos o grandes y tienes que solucionarlos. Entonces en ese momento que me pasó eso, pensé y dije ya, voy a comprar papel craft, lo voy a forrar en papel craft y así fue el primer packaging a como distritos cercanos. Ajá. Yo misma era mi propia delivery, yo misma iba y dejaba mis productos. Algo curioso fue de que mi primera venta fue de una persona que no conocía, fue una persona X y que Wow. vivía como a 5 cuadras de mi casa. Wow. Y que no sé cómo llegué a ella. Qué bueno. Creo que fue mucho por difusión de amigos, Ajá. que cuando lancé el emprendimiento le pedí a muchos amigos que compartieran el emprendimiento en sus redes sociales. Ajá. Y así fue como se fue alcanzando a más personas, ¿no? A personas que yo no conocía. De hecho, mi primera venta fue a alguien que yo no conocía. Qué chévere. Qué genial, o sea, estuviste como que estos primeros meses con diversos retos, tuviste un gran reto el que nos comentaste hace poco. Entonces, ahí cómo pudiste balancear el ser estudiante, porque como comentaste, ¿no? Tú tenías muy buenas notas, de hecho te conozco a tus amigos, siempre han hablado muy bien de ti en cuanto a notas. ¿Cómo pudiste balancear esto de ser estudiante con también el emprender? Ese fue otro reto, ya un reto como personal. Creo que me apalanqué, bueno, no creo, de hecho me apalanqué mucho de mi familia, de amigos y también más adelante de un equipo que eran amigos del UP que formaron parte de My World, a los que les estoy súper agradecida, Sofía, Sergio, Jimena. Muchas gracias en verdad porque ellos me ayudaron en esta parte inicial estratégica porque yo estaba como perdida, ¿no? Porque decía, ahora qué hago, tengo la universidad, tengo que responder mensajes, tengo que empacar, tengo que hacer contenido, todas las funciones las hice yo durante por lo menos 2 a 3 meses las hice sola y ya me Wow. estaba como muriendo. Y obviamente iniciaba la universidad ya en marzo y dije, no puedo seguir sola, tipo, tengo que ver quién cree en mi idea y quién quiere aportar y también tener esta experiencia. Ajá, claro. Ahí fue donde hablé con amigos que justamente también como querían ir hacia el mundo corporativo, querían tener una experiencia en CV y qué más que participar de un emprendimiento y ellos también me apoyaron en el proyecto de mi papá, de su libro. Ajá. Entonces formamos un equipo para ambos proyectos, para My World y para el libro. Y así fue como fuimos avanzando. Ellos me ayudaron principalmente en la parte estratégica, a cranear, Sergio con proveedores, un poco como que costeos, sistemas, de dónde íbamos a apalancarnos en cuanto a sistemas, porque eso sí fue desde un inicio, que tuviéramos muy bien registrado la data de clientes, ingresos, costos, gastos, todo eso. Ajá. Y con Jimmy y con Sophie fue la parte de marketing. Ver cómo íbamos a hacer un mejor contenido, hacer contenido de valor. Hicimos mucho focus group, investigamos mucho al cliente, investigamos mucho sus necesidades, qué es lo que pensaba en nuestro producto y cómo podíamos ir mejorándolo. Entonces, con ellos me apalanqué mucho y por la parte universitaria, igual siempre... Cuando yo inicié dije, ya, bueno, estaré acá 6 meses y luego practico, pero cuando yo estuve en la práctica dije, no puedo dejar esto, o sea, tengo que continuar hasta dejarlo un poco más estable y luego ya practicar. Y fue en eso como My World fue creciendo, fue llegando a más personas, muchos alumnos UP compraron los planos de My World y que lo siguen promocionando. De hecho, hace poco también hablando con algunos de ellos, me dijeron de que amigos les habían recomendado nuestro producto, entonces para mí es muy satisfactorio eso. Y después de eso, de esta primera etapa con este primer equipo, ya pasamos a un segundo equipo que fue ya personas que iban a trabajar para My World. Ya no era tanto como una actividad extra o como participar en una organización estudiantil, sino participar en un emprendimiento. En este caso ya era su trabajo, ¿no? Entonces pasamos a esa segunda etapa luego. Claro. Entonces, ahí te quiero hacer dos pequeñas preguntas. La primera es, estoy muy seguro que acá hay muchas personas que nos están viendo, tal vez quieran emprender y quieran formar este primer equipo. ¿Qué consejos le darías a esa persona que nos está viendo y que quiere hacer eso? Yo tendría, bueno, el consejo que les daría es de que mapeen bien hacia dónde van primero. O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Porque si es que no tienes eso resuelto, aunque traigas a una persona tal vez muy crack,
no vas a poder aprovechar sus skills porque no sabes hacia dónde vas. Entonces es muy importante que tengas claro hacia dónde vas y luego veas ya, hacia esto que quiero llegar, qué recursos necesito. Y ahí uno de los recursos importantes son los recursos humanos de las personas. Entonces, claro, ¿qué perfiles necesito para lograr esto? Entonces, primero les diría que resuelvan esa pregunta y luego ya vayan buscando a cada uno de los perfiles y que apliquen los conocimientos que sepan sobre recursos humanos, ¿no? Hacer dinámicas, encuestas, que yo me apalanqué, por ejemplo, de una psicóloga que hizo unas entrevistas para ver que el perfil que estuviera pidiendo fuera el que calzara con lo que necesitaba. Entonces eso sí, sí lo llegamos a hacer. Obviamente al inicio no fue tan así, sino que fue un poco que de confianza, lo que viera que me transmitiera y que fuera acorde a lo que quería, ¿no? Chévere, 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 chévere. Y hay una pequeña pregunta más. ¿Cómo, ¿Cómo convencerlos para que te ayuden? O sea, ¿cuál crees que fue lo que hizo que ellos confiaran en ti, confiaran en el producto y que pues te apoyen? Primero con este primer equipo, yo creo que los convencí diciéndoles que iba a ser una experiencia enriquecedora, que todos iban a hacer de todo, que yo en verdad los iba a apoyar mucho sus ideas, que hicieran todo lo que quisieran hacer a llegar a algo más grande. Entonces creo que eso los motivó mucho a este primer equipo que era de amigos universitarios. Luego cuando cada uno fue tomando su camino, que justamente fueron ir hacia el mundo corporativo, uno fue a una empresa también muy grande, Sergio se fue al extranjero. Entonces yo ya quedándome solita, buscar a estas nuevas personas, convencerlos, fue principalmente yo creo que decirle que iban a aportar a la organización, que iban a tener un impacto sobre los consumidores, que no iba a ser como vender un producto tal vez, bueno, no quiero menospreciar ningún producto, ¿no? Pero un producto tal vez que no iba a aportar algo al estilo de vida de esa persona. En nuestro caso, nuestros productos sí tenían un impacto en la organización de los estudiantes, que fue nuestro primer nicho en abarcar. Y sí había como una razón grande por detrás y una motivación, ¿no? Qué chévere, qué chévere. Demasiado increíble todo lo que nos has dicho. Entonces, ahora ya quiero pasar a un segundo stage de tu vida. Emprendiste My Word, estuviste unos cuantos meses hasta antes de comenzar a realizar tus prácticas o meterte al mundo más de prácticas. Unos 6 meses, ¿cuánto? Pasó un año. Pasó un año, ok, sí, un año. Entonces, ahí justo lo que te quería preguntar es cómo fue esa primera interacción con el mundo de las prácticas, qué se te venía a la mente, qué retos o qué miedos tenías en ese momento. Para que quede claro la línea del tiempo, fue como iniciamos en enero, My Word, estuvimos con este primer equipo como hasta julio, más o menos. Ellos después tuvieron sus prácticas y yo en julio inicié con un nuevo equipo y con este equipo los llevé hasta enero, que fue cuando yo era full emprendedora y estudiante. Y como ya tenía este nuevo equipo, yo ya me sentía respaldada por personas que sabía que ya trabajaban para My Word. Entonces fue ahí donde dije, puedo agregarme ahora sí lo de las prácticas. Y ahí en enero empecé a buscar chamba y en febrero, gracias a Dios, ya estaba contratado, ya tenía prácticas. Y así fue como inicié con las prácticas. Ok, entonces comenzaste a practicar, pero ¿estas prácticas las encontraste todavía en qué ciclo te encontrabas, más o menos? Yo ya estaba iniciando como octavo, o sea, sí, claro, octavo. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo te sentiste sabiendo que ya habían otras personas que estaban practicando desde sexto ciclo, quinto, incluso cuarto ciclo? Sí, yo creo que eso me hizo sentir como muy insegura. Sentía inseguridad porque yo había iniciado indirectamente con el emprendimiento para ir a las prácticas y luego me quedé en el emprendimiento porque realmente cuando tú emprendes y tienes algo propio es como tu bebé. De hecho, My Word es como mi primer proyecto personal en donde he planteado o he intentado plasmar todos mis conocimientos. Entonces sí ha sido como difícil dejarlo tempranamente, como por ejemplo a los 6 meses, cuando ya todos empezaron a practicar, sino que lo dejé después. Bueno, no lo dejé, sino que ya empecé a practicar después. Y sí me hizo sentir bastante insegura porque ya veía amigos que ya estaban en el mundo corporativo, yo todavía seguía en el emprendimiento, dándolo todo para que creciera. Y fue por eso que también dije, oye, tengo que empezar
a chambear en una práctica. Necesito conocer los procesos de una empresa grande. Para esto es lo que me han enseñado durante 3 años o 3 años y medio de mi carrera, y no lo estoy viendo porque una microempresa, la estructura y todo es muy distinto a una empresa grande. En una empresa grande te apalancas de mucha gente, tienes a un equipo muy grande, cada uno se enfoca en una tarea, puedes lograr la especialización. En un emprendimiento no, todos hacen de todo, estás creando procesos, estás creando nuevas cosas, estás haciendo la base de la empresa, entonces es muy distinto. Y creía que sí iba a ser enriquecedor poder tener esta experiencia de una empresa grande, pero todavía, o sea, por una parte tenía el miedo de dejar my word, porque iba a dejar de crecer, porque yo no iba a estar al 100%, claro. Y por otra parte tenía la presión de, oye, ya tienes que practicar. Claro, claro, sí, totalmente. Esa presión es algo que ya se ha venido comentando desde en varios de los capítulos, pero es chévere rescatar que a pesar de pues, o sea, que no hay un momento exacto en el que se pueda comenzar a practicar, ¿no? Tú tienes tu propio tiempo, en tu caso estabas con el emprendimiento, que ahí como que aprendes muchísimo. En los otros podcasts también hablan sobre 1000 maneras en cómo aprendieron y bueno, encontraron el balance para finalmente practicar. Entonces, lograste encontrar estas prácticas. ¿Podrías comentarnos un poco más o menos el rubro en el que trabajabas y qué fue lo que hacías en los primeros meses? Tanta era mi presión de empezar las prácticas que fue como dije, ya, o sea, yo no voy a buscar mis prácticas ideales, que yo quería ir a comercial, sino que fue, ya, la primera oportunidad que venga es la primera oportunidad, es lo que voy a tomar, o sea, y en lo que voy a estar. Entonces empecé a postular, yo nunca pensé que iba a entrar a marketing. De hecho, siempre cuando me decían, ¿no quieres entrar? Yo decía marketing. Y empecé a practicar en marketing y ahí mi concepto cambió porque marketing es muy amplio. Yo tenía un concepto muy limitado de marketing. Claro. Y inicié en marketing en retail, en una empresa de retail grande, viendo campañas, benchmarks, viendo con agencias. Nunca había tenido contacto con agencias, no sabía cómo era el proceso de crear una campaña, desde que haces el brief hasta que terminas ya con todos los entregables, pasándolo a digital. Y creo que marketing ahora es una área que engloba muchas áreas, ¿no? Tienes que estar en coordinación constante y eso fue lo que me gustó más de esta experiencia. Claro, increíble. En estos primeros meses o incluso años, ¿cuánto tiempo ya vas practicando en esta empresa? Voy a cumplir 1 año en enero. Ajá. Justo es como a la par con mi emprendimiento. También en mi emprendimiento en enero cumplo 2 años. Ah, qué chévere. Sí. Y bueno, así terminé mis primeras prácticas, que fue en esta empresa en marketing. Y luego yo ya buscaba ir hacia otra experiencia con otra área o con otras funciones distintas a las que tenía antes, porque justo acá llega un como tip, o bueno, no tip, consejo a mi papá, hablando con él. Él es doctor y él siendo doctor me dijo, bueno, yo lo que te recomiendo es de que pases por todas las áreas que puedas, ¿no? O sea, que trates de tener toda la experiencia que puedas. Por ejemplo, siendo doctor, yo ahorita no recuerdo el nombre, pero ellos cuando internado tienen que pasar como por todas las especialidades, entonces y ellos curan a la persona. En nuestro caso los administradores curamos a las empresas, ¿no? Nos encargamos de las empresas, entonces necesitamos saber de todo, ¿no? Si quieres poder ser como, yo diría que un profesional completo, sí tener aunque sea un conocimiento de todas las áreas. Y fue por eso que hablé con mi jefe en ese momento y le dije de que yo quería aprender nuevas cosas o que quería tener nuevas funciones, y fue ahí donde me dijeron, bueno, o sea, fue un poco como para que yo también continuara en la empresa. Se abrió un puesto para mí para que fuera como una practicante que viera toda el área o todo el presupuesto de marketing, que viera planeamiento de las campañas, que mejorara procesos del área. Marketing normalmente en todas las empresas es un área que tal vez no está tan organizada o tan estructurada como otras. Entonces mi reto en esta empresa y con estas nuevas funciones era poder hacer todo lo posible para que el área estuviera mucho mejor organizada, mucho mejor comunicada con otras áreas y que el presupuesto se pueda mantener y que vaya acorde con el presupuestado. Buenísimo. Qué chévere. Entonces estuviste 6 meses practicando más que nada en esta parte de marketing y luego como que viendo más la parte como que
administrar esta área de marketing. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cuáles fueron los retos que más te interesaron? ¿Qué fue lo que más te gustó de esta experiencia? Bueno, empezando por la primera práctica, para mí todo fue muy nuevo, porque en la Universidad del Pacífico te enseñan mucho marketing desde la parte como teórica, estratégica, y yo estaba viendo la parte de campañas, entonces aprendí mucho de ese proceso, no sabía ni siquiera cómo funcionaban las agencias, y ahí trabajaba con 3 agencias de influencer marketing, la que es como la creativa y también la panadería, que es sacar el despliegue de las piezas, entonces eso me ayudó mucho. Algo que me gustó bastante fue de que mi jefa en ese momento me dio bastante poder, por así decirse, o sea, yo era bastante independiente, podía hablar con personas que en verdad estaban como mucho más arriba en las agencias, ¿no? O sea, tener un trato directo. Yo no era como el soporte, sino que en verdad yo era la solución y la que estaba ahí hablando cara a cara con la persona. Entonces, eso me gustó mucho porque me dio bastante poder. De lo que yo me sentía chiquitita cuando inicié, en verdad como que fui creciendo y eso me gustó bastante porque empecé a tener más confianza, no solamente en las prácticas, sino hasta también en mi propia empresa, ¿no? En MyWord. Buenísimo, buenísimo, qué increíble, qué increíble, qué increíble todos los aprendizajes que nos estamos llevando en este podcast. Entonces, también para terminar de cerrar esta parte, ¿cómo fue que balanceaste ya el hecho de tener MyWord, estar estudiando y al mismo tiempo también estar en las prácticas que para estos, todos los que han venido acá nos han dicho que consumen bastante de nuestro tiempo? ¿Cómo has logrado balancear, encontrar ese balance? Bueno, el ciclo pasado fue todavía más retador porque Ajá. tenía esas 3 y aparte enseñaba en la universidad, entonces tenía ya 4 cosas que en verdad ya fue demasiado, porque estaba en la universidad, no tenía que cumplir con las cosas de la universidad, todavía estamos en ámbito virtual, no estamos en presencial, tenía que ver cómo hacer para que MyWord, obviamente mi rol es que MyWord sea rentable, que MyWord pueda crecer, y ya hay personas que se encargan como que de las partes como funcionales, y tener que hacer eso, aparte tener que quedar bien, obviamente, y hacer un buen trabajo en mis prácticas, fue un reto muy eh, fuerte, ¿no? En su momento. Fue de mucho sacrificio. Yo ahora recién como que puedo decir, oye, qué sacrificio, ¿no? O sea, en verdad, fines de semana que yo no salía con amigos porque tenía que avanzar el trabajo, o que tenía que ver cosas de MyWord, o que tenía que ir avanzando con otras cosas, o que tenía que estudiar porque no había podido estudiar, 1000 amanecidas porque cuando estaba en estas 4 cosas, habían días de grabación, entonces eran días de grabación de campaña, tú te encargas de la campaña, tenías que estar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en la campaña, y eran clases que yo no podía ver y que después me tenía que poner al día, exámenes en el que eran a las 9 de la mañana y yo empezaba a estudiar desde las 8 de la noche y me iba hasta las 6 de la mañana estudiando, viendo las clases grabadas y terminando y dando el examen a esa hora, y tener que, aparte de eso, tener un rendimiento bueno, porque yo no quería dejar de ser buena alumna, y de hecho he tratado de mantener siempre como que mis rendimientos académicos bien. Y ahora último fue donde dije, pucha, ya no puedo más, o sea, me tengo que quitar de dictar clases. Entonces dejé de dictar clases y ahora estoy con estas 3 cosas que obviamente también son complicadas porque tengo que ver ya el crecimiento, ¿no? O sea, mi objetivo ahora es que mi empresa crezca, y de hacer lo que me gusta, que es identificar oportunidades de negocio y realizarlas. Y algo muy importante, que creo que es, bueno, adelantándome a la frase, el 1% de todo el trabajo es la idea. O sea, yo tengo ideas todos los días. Y ese es el 1% del trabajo. Pero el 99% del trabajo y de la chamba va a ser la realización. Entonces, justo eso se linkea un poco con MyWord, porque nosotros te ayudamos de que de la idea pases a la realización mediante que planees qué vas a hacer para llegar a ese objetivo que quieres. Siempre te preguntamos, oye, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Entonces, que te plantees objetivos y metas es muy importante, pero no solamente que te las planteas, sino que veas qué vas a hacer para lograrlas. Entonces, ahora quiero ir hacia eso. Digo, pucha, no puede ser que tenga tantas ideas y que no las realice. Obviamente no las realizo ahora por el tiempo, pero mi objetivo sí es realizar
todas aquellas grandes ideas que tengo y hacerlas empresa. Ese es como mi objetivo como profesional, ¿no? Crear empresa. Yo creo que por ahí voy. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Antes de como que ya terminar con las últimas dos preguntas características de este podcast, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes que te llevas de estos, del balance, ¿no? que me contabas, ¿no? De estar en prácticas, estar con MyWord, estar estudiando, querer siempre dar el 1000% en todo. ¿Qué aprendizajes prácticos te llevas de eso? Yo creo que primero priorización, o sea, es muy importante la priorización de las tareas, de los pendientes que vayas a tener. Luego realizar, porque no solamente es organizarte para hacer tales cosas, sino también realizarlas. Y creo que soy una persona que trabaja muy bien bajo presión, y con todas estas cosas, actividades en las que he estado, me he puesto mucho bajo presión. Y claro, creo que trabajar bajo presión es algo que ha sido muy bueno de ponerme en esta posición. También me llevo mucho ser una persona comprometida, perseverante y resiliente. Cuando tú eres emprendedor, tienes que saber de que pueden haber meses malos, y mucho más si tienes un equipo, que tu prioridad y tu principal responsabilidad va para con ellos. Y sí me ha pasado, por ejemplo, que ha habido un mes en el que no me he podido pagar lo que me debí de haber pagado por dar y cumplir con mis responsabilidades, ¿no? O sea, pagar con SUNAT, pagar proveedores, pagar contador, pagar personal, y luego venía el pago a mí misma. De hecho, ahora que estoy buscando mucho aprender de otros emprendedores mediante podcasts, también me he llevado eso de querer aprender siempre, ¿no? Y el podcast me ayuda mucho. Estoy como sumamente agradecida con los creadores de estos podcasts que más me gustan, porque me ha ayudado a ver de que todos han tenido fracasos y que está bien fracasar. Entonces yo no he tomado las mejores decisiones durante todo el tiempo siendo emprendedora. He tomado muy buenas decisiones, y así como muy buenas decisiones que he tomado también malas decisiones. Pero saber que ya son malas decisiones es saber que tuve un error, y saber que ese es un error es saber que ya no lo tengo que volver a cometer. Entonces eso es como que lo que más me llevo, ¿no? He tenido ya experiencias que tal vez hubiera tenido recién de acá a unos años, ver cuando ya con una persona no puede seguir trabajando y tener lamentablemente que decirle que ya no puede continuar, contratar a una persona, ver la contabilidad de tu empresa, ver hacia dónde vas. O sea, eso es como lo que más me llevo, y creo que la parte del emprendimiento ahorita es la que más me ha enseñado. Es como mi escuela de fracasos y éxitos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Todo lo que nos estamos llevando en verdad está demasiado bueno, y agradecemos mucho que te hayas podido dar el tiempo para poder estar acá. Entonces, ya para poder ir terminando, vamos a hacerte las preguntas típicas de este podcast. ¿Qué consejo le darías a la Dani de hace 3 años? Yo principalmente, el principal consejo que le daría es que cree en ella, porque yo no creí en mí. Muchas veces no creí en mí, y realmente le diría que siga su instinto, porque a veces nos limitamos mucho de tal vez hasta comentarios de familiares, amigos, que nos pueden decir, oye, por ahí no vayas, vete por esta otra línea. Pero creo que si es que hubiera creído un poco más en mí, tal vez estaríamos en MyWord en una etapa de crecimiento mucho más grande que la que estamos ahorita. Entonces eso es lo que le diría, que cree en ella, que no descuide los buenos hábitos, porque en verdad, como te digo, no tener tantas cosas ha sido complicado por continuar con el hábito del deporte, la alimentación saludable, y le diría de que no descuide eso, porque es importante. Y también le diría de que se priorice a sí misma, porque en este camino, como te comenté, es de mucho sacrificio, y muchas veces me he sacrificado a mí misma. Entonces eso no está bien, y de hecho es bueno poder decirlo y ver que hacia adelante tengo que también priorizar mi crecimiento, mi aprendizaje, tener momentos para poder aprender, leer, escuchar podcasts, poder hacer ejercicio, poder salir con amigos, porque fue algo que yo me veté durante mucho tiempo para cumplir con todo. Claro. Y ahora, ya para terminar, la última pregunta. ¿Te consideras exitosa? Yo creo que sí,
Bueno, no diría que creo. Yo me considero exitosa. Bien, fuerza. Me considero exitosa porque creo que no cualquiera puede decir que a sus 20 años tiene una empresa. No cualquiera puede decir de que enseñó como JP en la universidad o que ya ha tenido como algún impacto en otras personas. Entonces, para mí, creo que el éxito va relacionado a la satisfacción y los logros que tú antes pensabas que eran lejanos y que los pudiste hacer, conseguir prácticas, tener relación con personas que también en su rubro son muy exitosas. Para mí eso es lo más importante y la parte del emprendimiento es la que más éxito o que más exitosa me hace sentir. Buenísimo. El éxito como alcanzar eso que en algún momento como que tú soñaste, ¿no? Eso de lanzarte, eso, sí. El significado de éxito. Buenísimo. Entonces nada, es todo por este capítulo. En verdad, muchísimas gracias si es que te has quedado hasta este momento. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos segurísimos de que te estás llevando un montón de este episodio. Y nada, nos vemos en el siguiente. Cuídense un montón. Chao. Hasta luego. ¡Woo! No, dale, una reina. No, amé todo, está demasiado potente.